Busquen en sus Biblias en el libro de Tito, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Estamos estudiando, lo pueden ver, la salvación está en su pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es de 2 Corintios 5:17. Y ahora busquen en sus Biblias en Tito capítulo 2, versículo 11. Leo versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, Tito. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado, Él ofrece a todos los hombres y nos ha dado enseñándonos a renunciar toda impiedad y los deseos mundanos y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Oremos. Padre, guíanos en el estudio de la salvación que nos has dado y ayúdanos a renunciar todos los deseos mundanos que nosotros podemos tener, que son de este mundo, y vivir justa y piadosamente, aguardando la esperanza de tu venida, tu Hijo que vendrá para nosotros, el mismo que se dio a sí mismo por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, ilumina nuestro entendimiento. Amén. Bien, en el estudio de... acá no veo, aquí está. En el estudio de salvación, vamos a dar un repaso breve, rápido, de lo que hemos visto. En primer lugar, hemos visto varios términos que se usan, que son diferentes maneras de describir aspectos de la salvación. Salvación es una, pero también santificación, adopción, reconciliación, justificación, nacer de nuevo, redención y perdón de pecado, tener vida eterna. Ese es el término que uso más frecuente con inconversos, porque otros términos más tiende a confundirles. Perdón de pecado es bueno, o estar bien con Dios. Lavamiento, generación, renovación. ¿Cómo nos ha salvado? Hermanos, esto es de suma importancia, porque si no entendemos cómo nos salva Dios, no vamos a entrar a la presencia de Dios cuando partimos de este mundo, sea por el rapto o sea por la muerte. No vamos a encontrarnos con Dios, sino en el infierno. No tenemos que confiar en ser miembro de una iglesia, aún nuestra iglesia, sino confiar en estar en Cristo y solo en Cristo. Porque uno no va a la presencia de Dios en una iglesia, sino en Cristo. ¿Y cómo? Eso es de suma importancia. Lo siguiente, que no es por ser sincero, no es por buenas obras que hubiéramos hecho, es por su misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, siguiente, Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues no es don, es don de Dios. No nos confundamos, no por cosas buenas que hubiéramos podido hacer,
Tito 3:5 recalca de nuevo, porque cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Versículo 4 y la primera parte de versículo 5. Tito 3:5, porque justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Todos estos versículos hemos visto antes y a propósito de las salvaciones para alabanza de su gloria. Es para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria, la gloria de su gracia. Y lo recalca 3 veces en unos pocos versículos en Efesios 1. No tanto para nuestro bien, aunque es para nuestro bien. Nos rescata por toda la eternidad de la llama y fuego del infierno que es real y es eterno. Pero lo hace, sí, para nuestro bien, pero principalmente es para su gloria. Y lo repite 3 veces, como hemos visto. Este es un repaso, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y todo es para la alabanza de su gloria. Nos ha dado las arras de la herencia para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Y otro texto de igual vimos en Isaías 43, versículo 7, para su gloria. Ahora, lo que éramos antes, ¿recuerdan? Y eso vamos a estudiar lo que éramos y hemos visto 3, pero faltan muchos más. Lo que nosotros éramos antes de llegar a conocer a Cristo. No debemos olvidar nuestra vida pasada, no para deprimirnos, sino para alegrarnos y mantenernos humildes y recordar, no hay nada bueno en nosotros. Aunque usted se convirtió como una niña o un niño a 7, 8 años, todavía no tiene nada de que jactarse. Es por la gracia de Dios. Y lo que usted era antes, a una edad tierna, era cierto lo que vamos a ver. Y eso nos va a ayudar a entender mejor lo que somos ahora y también apreciar mejor lo que Dios ha hecho por nosotros y nos motiva a vivir mejor para agradar a Dios. Tan agradecido a Dios que Dios me rescató de la maldad en mi corazón como un niño. Yo me convertí a 12 años. ¿Dónde estaría yo hoy sin Dios? Ni quisiera imaginarme. No habría nada bueno que hubiera hecho, pero me rescató. Ahora recuerden Efesios 2, lo que éramos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida. No pudimos responder a Dios. Siguiente, éramos esclavizados. Seguimos la corriente de este mundo. ¿A quién? Al príncipe de la potestad del aire. Es el que maneja este mundo. Éramos hijos de Satanás. Ahora, siguiente que vimos es éramos hijos de desobediencia. Dios nos buscaba, no le hicimos caso, hicimos todo el opuesto de lo que Él quería. Hasta ahí hemos llegado. Ahora avanzamos. Lo que éramos es Efesios 2:3. Ahora, un voluntario abre su micro y dice, soy tal, y yo lo leo. Y usted nos lee este versículo aquí, que está en la pantalla. Efesios
2, 3. Efesios 2:3, Adelante. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? Hijos de Antes vivíamos, perdón, siga hermana. Bien, entonces antes vivíamos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Siguiente versículo, Efesios 2:3. ¿Algún voluntario? Sí, Isidro. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay. Ese es el mismo texto. Y aquí vivimos según los deseos, pero este mismo texto dice al final que somos, éramos por naturaleza hijos de ira, ira, de ira. ira, Lo hijos de mismo que los ira. demás. Ajá. Su ira estaba sobre nosotros, la ira de Dios, como sacudiendo el puño a Dios. No me importa lo que me dices. Yo voy a vivir como me da la gana, viviendo según los deseos de nuestra carne. ¿Quiénes más estaban en esa condición? En Efesios 2:3. Todos los demás. Bien, todos los demás. Gracias. Entonces, vimos aquí muertos, aquí hijos de Satanás, movido, siguiendo la corriente de este mundo, desobediente a la palabra de Dios, y también vivíamos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. A cada rato, pensamientos perversos, malos, egoístas, orgullosos, y también hijos de ira éramos, como todos los otros. Y pensábamos que, bueno, yo no soy tan mal, no soy como, y nos fijamos en otro que era más rebelde que nosotros. Ahora, ¿qué más somos? Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Alguien tiene aquí lo encuentra rápido en su Biblia? Lo puede leer. Quien él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, bien. Gracias, Mariela, hermana Mariela. Ahora, ¿qué éramos antes? ¿Me pueden decir antes de mostrarlo? Éramos Condenado. condenados. Fuimos condenados porque ahora no. Habíamos creído, no habíamos creído en su Hijo y por eso fuimos condenados. El que no cree ya es condenado. Entonces, ya sentenciado, solo esperando la ejecución de esa sentencia. Pero vino Jesús, murió por nosotros y pusimos nuestra fe en él. Ahora otro. Ya, ahora que piensa que va a decir este dibujo, y es de 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Cómo éramos antes? ¿Algún voluntario? Es para leer 2 versículos en esta ocasión. Yo, Y pastor. ya, listo. El segundo, creo. Sí, pastor. Dice la palabra, 1 Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del Evangelio. No, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ujú. Sí, lo leo bien, hermano Segundo, gracias. ¿Y Amén. cómo éramos antes? Ciegos. Ciegos, bien ciegos. No podíamos ver ni entender el Evangelio. No hay ciego como uno que no quiere ver. No quisimos ver, no pudimos ver. No nos importaba ver el Evangelio. Y hasta ahora no han hablado, algunos de ustedes, no han hablado con alguien y cuando uno lo explica, comienza a hablar de Jesús. Esos son mitos, leyendas. Esas son cosas para niños. Son cosas tontas. Tú eres adulto, tú no debes creer esas cosas. Y se burlan. Están cegados. Como nosotros antes. Y tal vez no éramos tan burlones. O a veces algunos de nosotros hemos sido en nuestro pasado muy sinceros y cuidadosos de tratar de seguir la Biblia y ser muy religiosos. Así fue el caso de mi familia. Nosotros no fuimos católicos, pero tampoco realmente evangélicos. Éramos nos pegamos a la Biblia, tratamos de obedecer la Biblia y los mandatos de la Biblia sin entender, no es así la salvación, es por fe en Cristo. Bien cegados, más cegados que un ciego físico. Entonces, esa es otra característica de nuestro pasado. Ahora otro. ¿Y cuál será? Y el versículo es de Romanos 5:10. Romanos 5:10. Acudiendo a varios textos para entender nuestro pasado. Eso nos va a ayudar mucho a entender nuestro ayudarnos a vivir en el presente. ¿Ok? ¿Alguien? Romanos 5:10, pastor. Sí. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muy bien. Entonces, ¿cómo éramos antes? Muertos. Ya, ok. Y éramos, como dice aquí Romanos 5, Enemigos. enemigos. Ajá. Enemigos. Ese es 5:10, ¿no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora ya no estamos en enemistad con Dios. Nos ha perdonado. Somos amigos de Dios y con Dios. ¿Ok? Entonces, éramos enemigos de Dios. Ahora el siguiente. Este dibujo va a ilustrarlo bien. Romanos 6:17. ¿Okay? ¿Algún voluntario? Y luego le pregunto, después de leer, le pregunto a todos, ¿cuál es nuestro pasado aquí? La descripción de cómo éramos. En 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, ¿cuál sería la descripción de nuestro pasado? Éramos esclavos del Ajá. pecado. Excelente, excelente. Escuché varias voces contestando la misma respuesta. Me alegra. Me alegra que contesten y contesten rápido y lo ven en la Biblia, describiendo cómo éramos. Ahora, si seguimos acumulando cómo éramos, nada bonito. Nada bonito. Y escuchamos a personas inconversas decir, pero yo no soy tan bueno. Yo no hago daño a nadie. Más esclavizados a pecado
y más cegados al pecado y más muertos en delitos. ¿Ok? Ahora éramos esclavos del pecado. Ahora, ¿cuál será aquí de este versículo? 1 Timoteo 1:13. ¿Ok? 1 Timoteo 1:13. No lo separé de la respuesta. 1 Timoteo 1:13. Lo vemos. O lo muestro. 1:13. Siendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bien. Éramos Y ignorantes. Y aquí está Pablo hablando de su propia vida. Él, en 1 Timoteo 1:13. Ignorantes, viviendo en nuestra incredulidad. Ahora, el siguiente es 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Gracias, Mary, por leer ese versículo. Y eso ayuda el estudio y lo hace más a menudo cuando varios participan. Bien, 2 Corintios 8:9. Bien, ¿algún voluntario? Sí, yo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué éramos antes? Pobres. 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 Bien, bien pobres. Bien pobres. Con valores tan equivocados, tan perdidos, tan y a veces creyendo que somos ricos por las muchas cosas buenas que habíamos hecho. Éramos pobres. Siguiente es Efesios 5:8. Ese es otro aspecto. Efesios 5:8. porque en otro tiempo Gracias, pastor. nieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ok, bien. Gracias, hermana Mary. Le doy la oportunidad en el siguiente versículo, hermano segundo. ¿Qué éramos acá? Éramos tinieblas porque Tinieblas. andábamos en pecado. Pecado. Ahora, Correcto. Éramos en otro tiempo, erais tinieblas, tinieblas. andando en pecado. Ahora, hermano segundo, este versículo aquí. Esto puede leer Efesios 2:11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, tal vez pueden responder con varias diferentes respuestas, como éramos incircuncisos, quiere decir gentiles, fuera del pacto, pero no es lo que estoy buscando, es en versículo 12. En el versículo 12, ¿cómo éramos o estábamos? Sin Cristo. Sin Cristo, Cristo, excelente. Creo que alejados. es, ajá, sí, éramos incircuncisos y estábamos sin Cristo, Sí. alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin Dios y sin esperanza. Sin Cristo, fuera del pacto y sin Dios y sin esperanza. Esa es una descripción única de nuestra condición. Bien
bien perjudicados estamos. Creo que debemos parar ahí porque ya ha ido buen rato aquí.